Capítulo 11 de Josué de Letía. A ver qué dice Dios hoy. ¿Dónde está mi reglita? Aquí. A ver, dice, Israel derrota a los ejércitos del norte. Cuando el rey Javín de Hazor oyó lo que había sucedido, envió un mensaje a los siguientes reyes: al rey Jabá de Madón, el rey de Simrón, al rey de Aksá, a todos los reyes de la zona montañosa del norte, a los reyes del valle del Jordán, al sur de Galilea, a los reyes de las colinas de Galilea, a los reyes de Nafot Dor al occidente, a los reyes de Canaán, tanto del oriente como del occidente, y a los reyes de los amareos, de los atitas, de los fereceos, de los jebuseos en la zona montañosa y de los heveos en las ciudades que están a las laderas del monte Hermón, en la tierra de Mizpah. Todos esos reyes salieron a pelear. Sus ejércitos unidos formaban una inmensa multitud, y con todos sus caballos y carros de guerra cubrieron el terreno como la arena a la orilla del mar. Los reyes unieron sus fuerzas y establecieron sus campamentos alrededor de las aguas que están cerca de Merón para pelear contra Israel. Entonces el Señor le dijo a Josué: no les tengas miedo. Mañana a esta hora los entregaré a todos muertos en manos de Israel. Después licia sus caballos y quema sus carros de guerra. Así que Josué y todos sus hombres de guerra avanzaron hasta las aguas que están cerca de Merón y atacaron por sorpresa. Y el Señor les dio la victoria solo sobre sus enemigos. Los israelitas los persiguieron tan lejos como Gran Sidón y Misrefot Maín, y hacia el oriente por el valle de Mizpa, hasta que no quedó ningún guerrero del enemigo con vida. Después Josué lició los caballos y quemó todos los carros de guerra, tal como el Señor le había indicado. Luego Josué regresó y tomó Hazor y mató a su rey. Hazor había sido por un tiempo la capital de todos esos reinos. Los israelitas destruyeron por completo a todo ser viviente de la ciudad, sin dejar sobrevivientes. No se les perdonó la vida a nadie, y después Josué quemó la ciudad. Josué masacró a todos los demás reyes y a sus pueblos, los destruyó por completo, tal como lo había ordenado Moisés, siervo del Señor. Pero los israelitas no quemaron ninguna de las ciudades construidas sobre collados, salvo Hazor, la cual Josué quemó. Y los israelitas se quedaron con todo el botín y con los animales de las ciudades devastadas. Pero mataron a toda la gente sin dejar a nadie con vida, tal como el Señor le había ordenado a su siervo Moisés. También Moisés ordenó a Josué, y Josué hizo lo que se le indicó. Obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Así que Josué conquistó toda la región, la zona montañosa, todo el Negué,
todo el área que rodea la ciudad de Josén, las colinas occidentales, el valle del Jordán, los montes de Israel y las colinas de Galilea. El territorio israelita ahora se extendía desde el monte Halak, que se eleva hacia Seir, al sur, hasta Balgad, al pie del monte Hermón, en el valle del Líbano, al norte. Josué mató a todos los reyes de esos territorios. Después de hacer guerra por mucho tiempo para lograrlo. Ninguno de esa región hizo la paz con los israelitas, salvo los hebeos de Gabaón. Todos los demás fueron derrotados, porque el Señor les endureció el corazón y los hizo pelear contra los israelitas. Así que fueron totalmente destruidos sin compasión, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Durante ese periodo, Josué destruyó a todos los descendientes de Anac, quienes vivían en la zona montañosa de Hebrón, de Bir Anab y en toda la región montañosa de Judá e Israel. Los mató a todos y destruyó sus ciudades por completo. No quedó ningún descendiente de Anac en la tierra de Israel, aunque algunos todavía permanecían en Gaza, Gat y Asdod. Así que Josué tomó control de todo el territorio tal como el Señor le había indicado a Moisés. Le dio la tierra al pueblo de Israel como su preciada posesión y repartió el territorio entre las tribus. Entonces, por fin, la tierra descansó de la guerra. Muy bien, muy bien. Ok. ¿Qué entendió? Este capítulo es pura guerra, Exacto. guerra, guerra y Y más guerra. es como la clausura de las guerras, porque dice en el Mm, último verso que usted leyó, dice, y por fin descanso de la aquella guerra. región descansó, ¿no? De las guerras. La Entonces, tierra descansó de la guerra. Entonces la tierra descansó de la guerra. exacto. Entonces como que ya esos eran los últimos reyes que había que derrotar. Y estamos hablando que eso es desde Moisés, porque desde que Moisés entró, Moisés está con guerra, no en la tierra prometida, pero cerca, del otro lado del río, por así decirlo. Moisés también venía En los batallando. alrededores. Entonces, es Moisés, guerras con Moisés. Después Moisés se muere, pasan 40 años, y después viene Josué, y no sé cuántos años son estos con Josué en la guerra, pero mínimo unos 10 años o unos 40 de Moisés. O sea, estamos hablando que esa gente se la pasó peleando por décadas, me imagino Toda yo. la vida. Me imagino yo. Entonces, eh, este es como que la clausura ya de todo eso, ¿no? Y esa batalla final fue como que la más grande porque habían tanta gente que parecían como la arena del mar, la arena del desierto, dice ahí. ¿Qué más? A ver, ¿qué más le llamó la atención acá? Donde Dios dice, entonces mañana a esta hora te los entregaré a todos muertos Sí, en manos de Israel. o sea que no importa, no importa Esto es, cuánta lo que gente, nos dice es que las batallas no las podemos pelear solos. correcto, y Tiene que ser con... no importa qué tan dura se vea la batalla, ¿no? Ujú. Dios te la Si entrega. no la haces, Señor, no la vas a ganar.
exacto, Dios se la va a entregar. Así que, y vimos en otros capítulos que Dios los frustró. ¿Se acuerda que leíamos que Dios les frustró unas Ujú, guerras a ujú, Israel? Bueno, así que Dios es el que controla eso, así que ujú. uno tiene que tener eso en mente. Ese es un buen punto. ¿Qué otro punto le Exacto, llamó fue la lo atención? único que se me vino a la mente. ¿Ah? Que digo yo, fue lo más que se me vino a la mente. Ok, otro punto acá que me llama la atención es que dice que Josué obedeció, y lo dicen varias veces, obedeció a Dios tal y como Dios le dijo y también como Moisés le dijo a él. O sea que el man era obediente, Era obediente, disciplinado, obediencia, hacer las cosas al pie de la letra. Y es interesante porque, eh, porque era un guerrero. porque tú tienes por ejemplo, tú tienes a Abraham, quien desobedece a Dios cuando Dios le dice, hey, vas a tener un hijo con tu esposa Sara. Y como Dios no le dio el hijo de una vez, los dejó esperando, él fue y Él se dejó llevar por Sara. se dejó llevar por Sara, pero él también tomó la decisión, ¿no? Y tuvo ese hijo Ujú. Ismael con la sirvienta. Entonces, esa es una persona que desobedece. Después tienes a Moisés, que a Moisés no lo dejan cruzar el río, prácticamente, no lo dejan cruzar el río para llegar a la tierra prometida, porque él desobedece una orden de Dios. Ah, sí, Por eso que Dios le dijo que ya yo no lo suficiente. sabía. Eso no lo Ajá, sabía. sí, así, entonces, y después eso que Dios dice, ok, ya Pero es Moisés suficiente. no fue el que se abrió el mar, Sí, pero después el había río. otro río que cruzar, que era para ir antes de la batalla de Jericó. ¿Se acuerda que lo leímos acá, que había un río más, eh, Ujú. había un río más que cruzar? Eh, por ahí hay una área entre ese río y después del río del Mediterráneo, que es el del Egipto. Entre ese El río, mar ese mar Mediterráneo. y este río que cruzó Josué, por allí en el medio es que quedó Moisés. Él no pudo pasar a la tierra prometida, que yo no sé exactamente dónde comenzaba la tierra prometida, pero yo me imagino que después del río, después del segundo río, ¿no? No del Mar Rojo, sino ¿Y del cómo río. hizo Moisés? ¿Ah? ¿Y cómo hizo Moisés? Se quedó en el agua. No, él cruzó el Mar Rojo al salir de Egipto, él cruzó el Mar Rojo, Ajá. pero entre el Ujú. Mar Rojo a la tierra prometida había un espacio y estaba Había un río. el río de Jericó, ese río que Jericó estaba después. Ujú. Ese río Moisés no lo llegó a cruzar. Ese fue Josué. Mm. Ese fue Josué. Entonces, entre el Mar Rojo y ese río, antes de Jericó, que no me acuerdo el nombre, por aquí se quedó Moisés. Y fue porque desobedeció una ¿Y cuál orden fue de la Dios. desobediencia de Moisés? ¿Cuál fue la desobediencia? Si yo me acuerdo bien, era como que la gente quería agua. Entonces Moisés estaba irritado con el pueblo, porque lo estaban jodiendo, qué sé yo. Y diciéndole cosas como que, cha, me hubieras dejado en Egipto mejor, qué sé yo. Ven así, ¿no? Si me vas quejándose, ¿no? Y entonces como que Moisés, Dios le Ajá. dijo, háblale a esa roca para que salga agua y saldrá agua. Y Moisés en vez de hablarle, lo que hizo fue que le pega con el bastón que él tenía, que Dios le había dado, Mm. le pega a la roca y sale agua, pero Dios se puso bravo, pues, porque dijo que me desobedeciste. Y era, Pero por eso es que sale el bastón como una culebra, algo así. bueno, sí, algo así. Esa misma culebra, eh, el bastón ese. Bueno, entonces, y de ahí Dios dice que bueno, hermano, hasta aquí ya, ya, véngase para acá, usted ya no, se te subió el poder a la cabeza, prácticamente. Me desobedeciste, no al Y poder, después tienes, ya, y después tienes
Y después pasan los años, después tienes al primer rey de Israel, que es Saúl. Saúl, el que vino antes del rey David. ¿Ok? Y ese rey Saúl también desobedece a Dios. Mm. Y el mismo, A ese sí se le subió el ego. exacto, y también tienes al rey David, que él desobedece eh, a Dios, pero de una manera, no de una orden directa, sino que Dios no le dijo nada, pero después cuando él cometió el delito y mandó a que, o sea, el man se enamoró de la mujer de otro hombre, ¿ok? David. De su amigo. ¿Era Exacto. amigo o era Era uno, no sé si era amigo, pero era uno de sus guerreros ahí, mano derecha, ¿no? un La, la, subalterno de la, él? la famosa Betsaida. Betsaida. Bueno, Betsaida. Betsaida. Betsaida o Betsaida. Sí, así creo que en español, en inglés, Bathsheba, ¿verdad? ¿Por qué? Venga, Bathsheba. Pero bueno, él también ahí como que desobedece, pero esa fue una desobediencia diferente porque él no había recibido una orden, esa fue más bien como que su moral, ¿no? Su moral, cometió un error de moral. Mm, Eh, pero bueno, ujú. este tipo Josué no le da mucho crédito porque parece, según lo que leo, el man era lo que le decían, Lo que pasa es que él no se era desviaba. guerrero, era militar, ujú, era como estricto, No sé, el man no se desviaba. O era sea, un... el empleado perfecto. Ok, ese es otro punto curioso. Y el último que es curioso acá, tía, que es a donde yo digo que debemos enfocarnos, es el versículo 20. Leas ese versículo 20 de nuevo. Dice, porque el Señor les endureció el corazón y los hizo pelear contra los israelitas. Así que fueron totalmente destruidos sin compasión, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Están hablando aquí de quién están hablando, de todas las otras, de todas las razas esas, Todas las otras de naciones, todos los pueblos, de todos los todos los otros pueblos pueblos. que se Menos, agruparon, menos, dice que en el 19 dice que de esta región hizo la paz, ninguno de esta región hizo la paz con los israelitas, salvo los heveos. Esos fueron los únicos que no pelearon con los israelitas. y yo creo que esos fueron los que leímos en el capítulo pasado que engañaron a Israel para hacerse pasar por una tierra lejana, pero en realidad estaban ahí mismo, ¿no? Ujú, Eso fue lo que ujú. leímos en el capítulo 9, los gaboenitas, En el- los los gaboenitas, heveos. hebeos de No, pero estos son los heveos Gabaón, dice acá, los de hebeos Gabaón. de Ujú. Gabaón, que son los mismos, son los gabaonitas del capítulo 9. Oh, ok, 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 ok. Entonces, eh, aquí interesante eso, ok. Entonces Dios les con sí, era. Dios le endureció el corazón a los enemigos para que fueran a la guerra y para Israel destruirlos. Entonces tú te das cuenta, lo mismo hace Dios a el rey de Egipto, al faraón, cuando Moisés les muestra los milagros, las 10 diferentes pestes, y en cada peste el faraón simplemente no quería dejar que los israelitas se fueran. Y Dios decía, porque Dios le endureció el corazón al faraón. Porque el propósito de Dios era de que esas 10 pestes quedaran registradas en la historia. ¿Ok?
Entonces, tú te das cuenta de que Dios a veces te tiene en piloto automático, papá. Los tiempos, ¿qué fue primero, Moisés o José? No, no. José, Que el de también fue José, de Egipto. sí, José, Ujú. José fue primero, sí. José viene de ese de lineaje de José es hijo directo de Abraham. De Isaac, ajá. Él es hijo de Isaac, y Isaac es el hijo de Abraham. No, ¿Ok? Es sí. Abraham, Isaac es el ¿Cómo hijo de se Abraham, llamaba Isaac también? el hijo prometido de ¿Cómo era? Abraham se llama Isaac. No, pero el papá de José era hijo de Isaac. Bueno, ok, puede ser. No, ahí no sé si me ¿Cómo se estoy. llamaba cómo se llamaba el papá de José? Déjame ver, para ver. Está aquí en Génesis. Jacobo, Jacobo, que también fue llamado Israel. Jacobo correcto. era hijo, Jacobo era hijo de Isaac. Ok, entonces Exacto. ellos eran primero de Moisés. Ok. Jacobo, No, porque hijo. estoy tratando de relacionar la vida en Egipto. Sí, es que esta gente se la ha pasado yendo y entrando a Egipto. Por eso que Tuvieron muchos años. en la Biblia hay una parte en el libro de Revelaciones, yo creo que leímos, que Dios dice algo, una promesa que le hizo a Egipto, una promesa que tiene con la gente de Egipto, que esa gente se va a volver a Dios en un futuro. O sea, hay algo especial con Egipto también. ¿Verdad? Ujú, sí, eso es lo que Sí, yo porque entiendo. acogió mucho tiempo a los israelíes. Sí, Hoy, yo me la he pasado toda la semana viendo cosas en YouTube, bien interesantes. Hoy vi un programa o sea, como un documental, un medio documental, la diferencia entre el muslim, ¿cómo es? El islam y mm, el cristianismo. mm, ¿Cuál es la diferencia? qué Entonces se chévere. hablaba de, te explican un poco, pues, qué es lo que Ah, cree el islam, los musulmanes y qué es lo que creen los cristianos. Que bueno, los cristianos lo sabemos, ¿no? Entonces, ellos piensan que el hijo que Dios mandó a Abraham o sea, la historia de ellos es prácticamente la misma que tenemos los cristianos, pero con Ismael. qué interesante, sí. Ellos dicen que el hijo sacrificado que Dios mandó a Abraham a que sacrificara a un hijo, a su hijo, el hijo que Abraham iba a sacrificar era a Isaac. Ismael. Ah, ok, así es que le dicen ellos. A Ismael. Eso es lo que creen los musulmanes. Ah, interesante. Porque Mientras que los cristianos es dicen Isaac. que es Isaac. Mm. Y por eso es que la guerra de Palestina y de Israel viene desde allá, imagínate, desde los tiempos de Abraham, Sí, sí, y porque Dios. ellos, los y- palestinos, reconocen al primogénito, a Ismael, y los israelíes a Isaac. Qué cosa más Qué lío, complicada, ¿no? ¿no? Esa guerra no se va a acabar jamás Sí, no, pero es complicado. hasta que termine la vida, Hasta hasta cuando que regrese hasta el Jesús. final de los tiempos. Ok, ok, tía, Así, mire. porque ellos no creen en Jesús.
Ok, tía, mire, Ellos, entonces el versículo 20 está diciendo que Dios le controló el corazón a la gente. Entonces, eso a mí me pone a pensar de que hay cosas en tu vida que Dios, o sea, primero que todo, Dios puede controlarlo todo. Él puede controlar cómo tú piensas, cómo tú reaccionas a las cosas. O sea, ese es el nivel de, 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 de cómo Dios se puede involucrar en tu vida. Que Dios lo haga todo el tiempo, ahí donde está el debate. Porque uno puede decir, entonces si Dios te controla el corazón, ¿por qué entonces no todos nos volvemos a Él? Porque no todos hacemos lo que Él quiere y no esas cosas, ¿no? Entonces, y en realidad yo no creo que Dios, eh, eh, no tiene lógica para mí que Dios controle el corazón de toda la gente, porque eh, ¿dónde está el libre no, para mí tampoco. albedrío? ¿Dónde está el libre albedrío? No El se hace libre eso. albedrío. Dios quiere, Dios al final del día, Sí, porque es no, contradictorio. sí es contradictorio, porque Dios lo que quiere, como le hizo a Adán y a Eva, Él les dijo, no comas de esa fruta, ¿ok? No comas de esa fruta. Le dio la opción. Le dijo, si comes, estamos mal. Y si no comes, estamos bien. Le dio esa libertad. Desde un principio, Dios quiere que tú obedezcas de corazón, que sea tu, Obedezca, exacto. pero la complejidad de Dios, tía, la complejidad de Dios es que Dios lo controla todo. Entonces tú dices, chuleta, ¿cómo podemos, cómo podemos entender eso, no? ¿Cómo Él puede dejarte ser libre, tomar tu decisión, pero al mismo tiempo controlarte? Porque Él dice, tú vienes a mí simplemente porque yo te llamé. Yo no vine a Él porque yo soy cristiano. Yo vine a Él porque Él me llamó. Igual usted. Así lo dice la Biblia. ¿Se acuerda cuando está Jesús con los discípulos y Jesús le dijo a los discípulos, ustedes están conmigo porque Dios me los dio. Si no, porque hubo un momento que habían como 100 y cuando Jesús comenzó a decir que tienen que comerse mi carne, tienen que beber de mi sangre y la gente dice, ¿qué está hablando este tipo? Todo el mundo, ¡pum! Pero ahí se quedaron los 11, los 12 discípulos ahí y Jesús le dijo, ¿y ustedes no se 12 van a ir también? discípulos. Y él dice, ¿pero para dónde vamos a irnos, Señor? Dice Pedro. Y Jesús le dice, es que ustedes están conmigo porque Dios me los entregó. O sea, Dios le puso esa fe a ellos, a ellos, ¿no? Entonces, es lo complejo, ¿no? Dios controla, pero Él quiere libre albedrío, o sea, A lo, a lo mejor no es que a lo mejor no es que nos controle el corazón, a lo mejor es que controla los hechos en nuestros entornos, las cosas que pasan en nuestro entorno, las controla y por ende hay reacciones de nuestro corazón. sí, puede ser, O puede sea, ser. pone como que la semilla ahí para que pasen las cosas, a ver cuál es la reacción tuya, a ver qué, cómo, de qué manera tú reaccionas. A Sí, lo mejor aunque, puede ser aunque eso. en este ¿Me ejemplo, entiendes? Con esta gente le puso, en este ejemplo, le puso la soberbia y el odio, exacto. o sea, la discrepancia entre todo el mundo para que ellos odiaran a estos israelitas y o guerrearan con ellos por las tierras Sí, pero o por lo que fuera. eso a mí me suena como que ellos no tenían otro otra opción. O sea, que iban a ir para la guerra porque iban a ir para la guerra, porque prácticamente Dios se los puso en el corazón, pues. Ujú, exacto, Entonces, para mí eso suena exacto. controlados, ¿no? O sea, estaban controlados los tipos, ¿no? Pero bueno, Bueno, porque esto se creían que las tierras eran de ellos y viene un intruso,
Claro que es controlado porque Dios está mandando a los israelitas a que hagan algo que las otras personas no querían que pasara. Entonces dice, vienen los intrusos, tenemos que pelear. Sí, o Vienen a sea, invadirnos, ajá, controlado, manipulado, todo. manipulados de todo. O sea Exacto. que Dios mueve todas las piezas para que las cosas se den. Dios mueve las piezas para que se dé. Es como lo que estábamos hablando, Amarillo, siempre. O sea, estos tiempos que están malitos, que han pasado tantas cosas, bla, 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 y entonces viene nosotros, o sea, me relaciono en las cosas que nos pasan a nosotros en el diario vivir. Como que, como el dicho que la gente dice, lo que sucede conviene, o las cosas pasan por algún motivo, ¿me entiendes? Como Sí, que Dios mueve las piezas en el momento adecuado. sí, Cuando es como que todo es demasiado preciso. Hay mucha precisión en las cosas, en no, la vida. O sea, tú estás en un lugar por alguna razón, motivo o circunstancia. no, total, ¿Ves? totalmente, Es totalmente. como me estaba diciendo, imagínate, todo cayó como que ahí. Entonces yo me pongo a pelear con él porque yo le digo, ¿ves? ¿Te das cuenta? Que Dios pone las fichas donde van en el ajedrez. En el ajedrez, no, No lo digo, lo estás viviendo y, tú me entiendes, o sea, como que nos deshicimos de la guagua y la pela se fue. mm, Imagínate en esos tiempos malos, ¿cómo hubiéramos hecho? sí, o sea, con el No pago de hubiéramos la guagua y podido. el pago de una muchacha, o sea, Exactamente, exactamente. Y encima de eso las cosas que han pasado, que si se dañó la planta, que si hay que sacar para esto, que sí, si, ¿cómo hubiésemos hecho? sí, no, uno no sabe, ¿no? Dios tiene las cosas. Cuando pasan estas cosas es cuando uno dice, chuleta, porque en el momento que pasan las vainas o que las haces, por cuánto tiempo Omar estuvo en ese dilema, yo venía como 2 años, no, como un año diciéndole, desde el primer año que tuvimos que pagar ese montón de plata para las gomas de la guagua y el montón de vaina, yo decía, dile a tu compadre que venda esa guagua, yo no la quiero. Sí, O sea, no le dije así porque se ponía bravo, ¿me entiendes? Pero porque el punto de él era, ya hemos pagado tanto dinero a la guagua, o sea, la hemos pagado por este tiempo, o sea, como que le hemos metido el dinero y ahora si la vendemos y no hacemos nada y break even, lo que vamos a hacer es a perder todo el dinero que invertimos en ella. claro. Pero hay veces perdiendo una gana. ¿Tú no crees? Hay veces perdiendo una gana. Chuleta, Sí, es así. increíble. Es Palabras como sabias, hay negocios que tú perdiendo ganas. palabras sabias, tía. Bueno, con eso, Así con eso mismo. cerramos, con esa sabiduría cerramos el capítulo 11. Déjame dar